Utebo celebra desde hace 12 años una multitudinaria feria para conmemorar la inauguración de su torre mudéjar en 1544. Hoy va a ser la protagonista de Somos porque fuimos, concretamente el último capítulo de la temporada, Isabel. Sí, estamos ya llegando al final, un capítulo histórico en el que vamos a viajar a Utebo, Silvia, y un capítulo en el que vamos a hablar del arte mudéjar, pero también de qué pasaba aquí en Aragón en el siglo XVI, en esa época en la que convivían moriscos y cristianos. Descubriremos si se llevaban bien o mal, si acataban las leyes y sobre todo ese momento en el que se produjo la conversión forzosa con los reyes católicos, tuvieron que dejar de ejercitar su fe musulmana y convertirse al cristianismo. Hemos recorrido, Silvia, todas las épocas, todos los lugares de Aragón y hoy marchamos hasta Utebo, que no sé si lo conoces, pero hay muchas cosas que nos van a sorprender de su arte. Por ejemplo, su torre, una torre muy bonita que tiene. La época de los moriscos, la época del arte mudéjar, es acabar en todo lo alto porque es posiblemente una de las épocas más fecundas y más ricas de la historia de Aragón. Sí, de Aragón vamos a descubrir mucho, por supuesto, como hacemos siempre, de Aragón, pero es que también de España y del resto del mundo. Descubriremos qué estaba pasando en esos momentos en el resto del mundo, pero antes hemos querido salir a preguntar precisamente si la gente piensa que moriscos y cristianos convivían en paz o había algún rocecillo. En esta zona en Aragón, bien. No había problemas de convivencia. Convivían, pero cada uno en su... pienso. Hombre, me imagino que habría sus roces por las diferencias culturales y religiosas. Yo creo que no habría buena convivencia. Como los de Utebo con Monzalbarba, Utebo, Garrapinillos, sí, misma relación. El último capítulo de la temporada de Somos porque fuimos se adentra en esta época para comprender quiénes fueron mudéjares y moriscos. Susana Lozano, historiadora, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo estábamos comentando justo ahora. ¿Cuál fue su importancia en Aragón? Bueno, en realidad los mudéjares es la población musulmana que ha estado en este territorio desde el siglo VIII hasta la expulsión de los moriscos. Entonces, claro, no podemos obviar un legado de casi 800 años. Muy buenas tardes, Susana. ¿Cómo vivían? Porque las morerías era una especie de lugar apartado de los cristianos, ¿convivían con ellos? Claro, es que hay que pensar que la población musulmana cuando sufre el dominio, ¿no?, de los territorios cristianos, de los reyes cristianos, entran en otra condición completamente diferente cuando se convierten en mudéjares y bueno, tienen que estar recluidos en lo que se conoce como las morerías. Ahí conservaban pues sus mezquitas, sus tradiciones, convivían dentro de una misma población, podían entrar y salir, pero tenían sus propios espacios más limitados y sus propios impuestos. Es complicado de resumir, pero ¿cuáles serían las principales características del arte mudéjar? Bueno, en realidad es que el arte mudéjar es que, bueno, ya está reconocido como Patrimonio Mundial, ¿no?, por la UNESCO, todo el legado que tenemos aquí de arte mudéjar. En realidad es un arte que utiliza un uso de materiales muy propios, es decir, sobre el yeso, son los ladrillos, es la madera. También es una técnica de construcción propia y sobre todo yo creo que lo que hay que destacar es en el sistema decorativo, ¿no? Esa decoración tan exuberante como la tiene la Torre de Utebo. Precisamente ese arte que podemos disfrutar hoy en día se dio en gran parte gracias a los mecenas, ¿no? ¿Quiénes eran y por qué mecenaban? Bueno, en realidad los mecenas son la gente que se lo podía permitir en aquella época. Es decir, gente muy adinerada, sobre todo relacionada con la nobleza, la realeza y grandes eclesiásticos. Uno de los, el arzobispo Hernando de Aragón, por ejemplo, ¿no?, estudiado por Javier Ibáñez, es uno de los grandes mecenas que lo que hacen es patrocinar, porque no solamente es tener dinero, es también demostrar que lo tienes y perpetuarlo. Es decir, en aquellas obras que tú encargas, tú luego vas dejando pues, tus escudos, tu memoria y también, pues eso, para que no se te olvide. ¿Por qué se decía quien tiene moro tiene oro? Bueno, pues porque es verdad que la población mudéjar sobre todo se asienta en zonas de regadío, son grandes artesanos, pero también trabajan muy bien y dominan el agua, el control del agua, ¿no? Hay que pensar solamente en el sistema de acequias que todavía se conservan de aquella época. Y eran grandes trabajadores. Entonces, bueno, pues hay que pensar que incluso aquí en Aragón muchos nobles pues demoraban la expulsión
porque estos mudéjares a ellos les garantizaban muchísimos ingresos. Esa era su forma de vivir, pero estéticamente, ¿cómo nos encontrábamos a estas personas en el siglo XVI? ¿Había diferencias en cuanto a la vestimenta cristiana y mudéjar y musulmán? En realidad sí que había unas diferencias, porque no solamente cuando se produce esa conversión forzosa de los mudéjares a moriscos, ¿vale? También los moriscos, cuando vestían, mantenían sus propias costumbres y sus propias vestimentas moriscas, o sea, estaban bien diferenciados. Se les permitía incluso a veces mantener su religión a cambio, pues, de alguna cuantía, o hacer una integración progresiva hasta que fue la definitiva expulsión de los moriscos. Susana, ¿qué nos puede sorprender de este grupo social? Bueno, en realidad es que parece, bueno, es como un grupo social bastante anónimo, ¿no? Podríamos decir, porque son de grupos de grandes trabajadores que además nos han dejado un legado en lo que es el campo, que en realidad el campo es todo Aragón, en nuestros sistemas de agricultura, en nuestra gastronomía, en nuestro arte. Entonces, es un grupo social que ha quedado como, no sé, no ha sido reconocido por todo el legado que todavía seguimos conservando. Susana, pues muchísimas gracias por todos estos detalles que nos dejan con más ganas todavía de ver esta noche Somos porque fuimos. Vale, una última apunte, ¿vale? Solamente dar las gracias porque la Fábrica de Galletas yo creo que ha sido una productora fantástica para dar a conocer este patrimonio que tenemos en Aragón. Muchísimas gracias, Susana. Pues veremos esta noche cómo continúa, veremos más detalles, pero antes vamos a conocer, Silvia, qué es lo que pasaba en el siglo XVI, como decíamos, no solo en Aragón, sino en el resto del mundo. El siglo XVI es un siglo de crecimiento, de apogeo, de esplendor. El siglo XVI es, por ejemplo, el siglo de Miguel Ángel y el Renacimiento. Es el siglo del humanismo, con figuras de la talla de Erasmo de Rotterdam. Estamos pasando de lo que era la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Es la creación, el desarrollo de los estados modernos y sobre todo el triunfo del poder absoluto de las monarquías. Y en España va a ser también el siglo de mayor salud de ese imperio de la monarquía hispánica, con Carlos I y Felipe II, los conocidos como Austrias Mayores. Ahí los tiene, padre e hijo, Carlos I y Felipe II posando para usted. Somos porque fuimos nos ha descubierto, Isabel, muchos secretos y muchos misterios sobre la historia de nuestra comunidad. Ojalá haya una segunda temporada y nos sigáis contando. Ojalá, porque ha sido un viaje completísimo. Hemos recorrido muchísimas localidades, muchísimas épocas y sobre todo nos hemos conocido, hemos descubierto por qué hoy somos como somos, y es por todas estas cosas que pasaron y que nos han ido contando, además de una forma divertida, que a veces la historia se nos hace un poco densa cuando se trata de un libro de estos gordos. Bueno, pues lo hemos contado en 50 minutillos, cada capítulo de la historia, viajando a un lugar diferente y viendo pues a qué olían en ese momento, qué comían, cómo vestían. Poniéndole cara a los personajes históricos, pues ya es otra cosa. Cara y mucho ya se lleva de humor. otra manera. Mucho humor y buena música, que también son pequeños detalles que hacen diferente este programa. Pues muchísimas gracias por el trabajo que habéis realizado. Gracias, Silvia. Y gracias por venir hoy a contárnoslo. Y esta noche, a las 10:15 más o menos, que hoy hay baloncesto y es un poquito más tarde, terminamos esta temporada de Somos porque fuimos. Y por todo lo alto. Gracias.